Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. El PSOE remonta y roza el 28% en intención de voto, mientras el PP baja y Vox consolida su avance según el último sondeo de Electomanía. A pesar del repunte socialista, el Partido Popular seguiría ganando las elecciones con un 32% de los votos, aunque su tendencia continúa a la baja. En las últimas 2 semanas habría perdido un 0,7%. El PSOE, por su parte, mantiene su recuperación y sube 0,8 puntos en el mismo periodo, alcanzando el 27,8% en intención de voto. En tercera posición se sitúa Vox, que continúa con su tendencia positiva y alcanza el 18,2%, 0,4 puntos más que hace 2 semanas. Ya a considerable distancia aparecen Sumar con un 5,6% y Podemos con un 4,8%. Con estos resultados la derecha podría formar gobierno, ya que la suma de PP y Vox alcanzaría aproximadamente 195 escaños, 133 para los populares y 62 para el partido de Abascal. Bueno, observarán ustedes que Pedro Sánchez ha emprendido una campaña de radicalización, de huida hacia adelante. Están constantemente sacando temas, que si no es Franco es el aborto, y si no, pues el ministro Óscar Puente insultando a todo el mundo mundial. El caso es tensionar, el caso es provocar división y poner sobre la mesa asuntos que distraigan de lo que al PSOE le hace más daño, que es evidentemente la inseguridad, especialmente contra las mujeres, la avalancha migratoria en general y la inmensa corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Para que no se hable de todo eso, pues tienen que sacar lo que sea a la palestra, y hombre, el PSOE pues son maestros en ello, y aparte, hombre, en fin, disparan con pólvora del rey, así que pueden disparar todo lo que quieran y poner en marcha sus máquinas de propaganda pagadas con el dinero de todos los españoles. Y como son muy disciplinaditos todos los mercenarios que dependen del dinero que el PSOE suelta, pues entonces distribuyen el argumentario desde Ferraz y, por ejemplo, pues hoy toca aborto, y entonces venga a dar la matraca con el asunto. Pero el caso es que eso que utilizan como cortina de humo también les vale para polarizar y para pillar al PP con el pie cambiado. Claro que eso tampoco tiene mucho mérito. Pillar al PP con el pie cambiado pues es como pegarle a un niño. Es casi va de suyo que el PP esté con el pie cambiado. Es como ese señor que están todos en una formación andando al paso y él va con el paso cambiado y canta muchísimo. Resultado de esa polarización del Partido Socialista, pues que el Partido Socialista está absorbiendo todavía más voto de sus socios y está movilizando a algunos abstencionistas y está logrando remontar. Ha remontado un par de puntos en el último mes más o menos y está acortando la brecha que le separa del PP. Mientras tanto, pues el PP continúa bajando y Vox continúa subiendo y ya estaría pues entre el 17 y el 18% de voto según las distintas encuestas, y duplicaría su número de escaños con respecto a las elecciones anteriores. ¿Cuál es la jugada de Pedro Sánchez? Es decir, ¿por qué Pedro Sánchez no da ya por perdida la partida, dado que es imposible, por mucho que haga, volver a reeditar su gobierno Frankenstein? O sea, haga lo que haga, no le van a dar los números. Entonces, ¿por qué no da ya la partida por perdida? Pues muy sencillo, porque todavía le queda una última bala que jugar. Efectivamente, con su Frankenstein no va a poder gobernar otra vez, y de hecho, para mantenerse el PSOE, lo que está haciendo es absorber voto de sus socios, con lo cual lo que gana el PSOE por un lado lo pierden los socios por otro, así que tampoco le sale positivo el saldo de esta radicalización creciente. Pero el PSOE tiene una última jugada, que es tratar de quedar por encima del PP en las elecciones.
PP y Vox tendrían mayoría absoluta, pero ¿qué pasa si el PSOE queda por delante del PP? Por un escaño, por 2 escaños. Bueno, pues para ver qué pasa, razonémoslo al revés. ¿Qué pasa si el PP queda por encima del PSOE y con Vox suma más de 175 escaños? ¿Eso significaría que habría necesariamente gobierno PP-Vox? Pues no. Eso significaría que el PP miraría a Europa y diría: Úrsula, dile a tu mandado de aquí que me deje gobernar en solitario. Y el PSOE, bien con Sánchez, bien con algún otro líder que sustituya a Sánchez tras la derrota, pues muy posiblemente dejará gobernar al PP en solitario con el argumento de cordón sanitario a la extrema derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, queda el PP por delante del PSOE. Pero amigo, ¿y qué pasa si es al revés? Si Sánchez consigue sacar un escaño más que Feijóo, pues que entonces ¿quién va a mirar a Úrsula y le va a decir: oye Úrsula, dile a tu chico aquí en España que me deje gobernar en solitario? No va a gobernar tu chico con la extrema derecha, ¿verdad? Y efectivamente esa presión desde Bruselas existiría a Feijóo, con lo cual Feijóo en estos momentos tiene un problema. Las encuestas están mostrando que el Partido Popular pues no termina de dar con la tecla. Vox se le está comiendo por la derecha y el Partido Popular se está mostrando incapaz de quitarle voto por la izquierda al Partido Socialista, con lo cual pues estamos ante un escenario donde después de una campaña electoral a cara de perro podría quedar Sánchez un escaño por encima de Feijóo, y en ese caso Sánchez diría: Úrsula, oye, dile a Albertito que me deje gobernar en solitario o que haga un gobierno de coalición conmigo. Y Feijóo va a tener un problema a la hora de zafarse de esas presiones que lleguen desde Bruselas. Feijóo no va a tener nada simple, nada fácil, el poder decir: no, yo gobierno con Vox. Le dirán desde Bruselas: ¿cómo que tú gobiernas con Vox? Le estamos haciendo cordón sanitario en Alemania, en Francia, en todas partes, y vas tú a romper el cordón sanitario. Anda, Albertito, échate para un lado y deja gobernar a Sánchez, que te ha sacado un escaño en las elecciones. Ese escenario se va a dar. Que el PP podría resistirse a esas presiones y al final decir: oye, no, mira, es que si yo hago eso, dejo gobernar otra vez a Sánchez en solitario, pudiendo formar gobierno con Vox, es que desaparece el PP español. Bueno, pues es un argumento, y a lo mejor desde Bruselas se dice: bueno, pues en ese caso, ¿qué le vamos a hacer? Intentar conseguir las mejores condiciones posibles para el apoyo de Vox, pero vamos, que Sánchez está jugando esa carta, la de ganar las elecciones, porque además si saca un escaño más que Feijóo, le dirá a Feijóo: oye, Albertito, ¿recuerdas que en las elecciones de 2023 me pusiste sobre la mesa un papelito diciendo: oiga, aquí tiene una propuesta entre los dos para firmarla, que dejemos gobernar en solitario al más votado de los dos? En 2023 Sánchez no aceptó esa propuesta de Feijóo, pero eso no significa que no se la vaya a recordar. Oye, Alberto, que tú me dijiste que era bueno dejar gobernar al más votado. En fin, lo dicho, continúa la tendencia en las encuestas: Vox al alza, PP a la baja, PSOE remontando y acortando distancias con el PP. Yo que en el PP pues me pararía a reflexionar un poquitito y me daría cuenta de alguna cosa. Por ejemplo, déjense ya de las chorradas de intentar agitar contra Vox a gente que se fue del partido y tal. Eso no funciona, y lo estamos viendo en las encuestas, porque a nadie le importa un bledo a dónde han ido o qué vayan a hacer los que se fueron de Vox en su día. Es irrelevante todo el asunto. Entonces, no insistan ustedes en un camino que no funciona. Llevan dando la matraca con todos esos temas a través de sus medios de comunicación amigos, pues ¿cuánto? 2 años. ¿Y cuál es el resultado? Pues que Vox no hace más que crecer. Entonces, ¿qué tal si hacen alguna otra cosa inteligente? Como, por ejemplo, escuchar a la gente, ver qué problemas tienen y tratar de dar respuesta a esos problemas. Aunque luego vayan a engañar a la gente, pero por lo menos prométanle a la gente lo que la gente quiere oír. Y en tema de inmigración, la gente quiere
que se acabe toda esta mandanga. Con lo cual, pues escuchen a la gente, pónganse del lado de la gente y traten de darle lo que la gente quiere, o por lo menos díganselo. Pero sobre todo, queridos, no digan una cosa y la contraria. Ayer salía Alma Ezcurra, del Partido Popular, a decir que no hay una invasión aquí musulmana. Pero vamos a ver, si estáis lanzando o empezando a lanzar el mensaje de mano dura contra la inmigración ilegal, no puedes luego venir en plan Happy Flower a decir no hay una invasión musulmana. ¿Cómo que no hay una invasión musulmana, señora? O sea, hay zonas donde no tiene usted más que ir para ver en estos momentos cómo Occidente ha desaparecido de ciertos barrios, por ejemplo en Cataluña. Seguro que no hay una invasión. No lancen esos mensajes tan bobos. Ya, sí entiendo el fondo. No, hombre, es que tenemos que tratar de no, en fin, utilizar palabras que terminen alarmando más a la gente. Si la gente ya está muy alarmada de por sí, si lo que le alarma a la gente es el día a día, las noticias, las agresiones, los robos, los asesinatos, las violaciones. En serio, que no son las palabras lo que alarma a la gente, es la realidad. Entonces, dejen de hacer el bobo, señores del PP. Si van a mostrar contundencia, o al menos a fingirla en el tema migratorio, háganlo de forma pues homogénea, pero no que salga uno un día a decir una cosa, otro día a decir otra cosa, porque la sensación que da es un poco penosa. Bueno, mientras tanto, hablamos de invasión musulmana y lo que hay es una invasión china, por lo menos en nuestra clase política, bastante curiosa. Escuchen esta noticia. La Generalidad de Cataluña ha adjudicado un contrato para desplegar una red pública de fibra óptica que conectará a más de 5.400 sedes y servicios públicos antes de 2031, con un presupuesto de 201 millones de euros. A la licitación se presentaron Telefónica, Vodafone y MasOrange, pero la adjudicación recayó finalmente en Sirt y Conecta, dos empresas catalanas que contarán con el apoyo técnico de Huawei. La elección ha generado inquietud en el sector, dado que la Comisión Europea desaconseja el uso de proveedores de alto riesgo como la tecnología china. Aún así, el gobierno catalán asegura que el proceso cumple todas las garantías legales y de seguridad. El proyecto, conocido como XCAT, busca reforzar la soberanía digital y mejorar la eficiencia de los servicios públicos. La primera fase, valorada en 123 millones, incluye la conexión de las sedes y el despliegue restante de la red. Bueno, pues como el que oye llover, están todos los países advirtiendo contra la tecnología china. Están todos los países pues diciendo algo que es obvio: si tú pones en manos de proveedores chinos infraestructuras estratégicas, te arriesgas a que de repente, gracias a puertas traseras que la tecnología tenga, esa infraestructura estratégica caiga en un momento determinado. Además, es que no hay que irse a elucubraciones, es que ya se han detectado puertas traseras en chips chinos en más de una ocasión. Hay varias empresas chinas directamente vetadas en ciertos países occidentales, y la propia Unión Europea está advirtiendo contra la utilización de la tecnología de Huawei. Bueno, pues como el que oye llover, la Generalidad de Cataluña ha sorprendido a todo el mundo al adjudicar el concurso de implantación de la red de fibra óptica catalana a dos empresas desconocidas en el sector y que cuentan con apoyo de Huawei. ¿Quién habrá intermediado en esto? ¿Tendrá que ver en esto pues las reuniones que ha mantenido Illa con Zapatero? Pregunto, no lo sé. ¿Hay alguien que haya puesto el cazo en esto, o es simple irresponsabilidad, o es directamente entrega ideológica al gobierno chino? Pues no tengo ni idea, pero desde luego España se está convirtiendo en un problema de seguridad para sus socios, y yo no sé cómo va a acabar exactamente esto, pero si yo fuera un socio de la OTAN, estaría enormemente preocupado por las consecuencias para mi seguridad de lo que España hace. En fin,
Como les decía antes, el Partido Socialista necesita cortinas de humo, necesita que hablemos de todo, menos de la corrupción brutal que le envuelve, menos del incremento desaforado de la inseguridad y de las violaciones, menos de todos los problemas que genera la avalancha migratoria. De eso no quiere que hablemos. Entonces quiere que hablemos de cualquier otra cosa, de Franco, del aborto o del ministro Óscar Puente, que es esa especie de señor que, no siendo un orangután, se empeña en parecer un orangután, al menos en las redes sociales, y que este fin de semana ha protagonizado una campaña de acoso a un periodista y luego ha protagonizado un ridículo internacional. Yo creo que no sé, creo que nunca se había visto internacionalmente a un ministro bloquear en una red social a una inteligencia artificial. Escuchen. La Asociación de la Prensa de Madrid ha denunciado el señalamiento del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, contra el periodista David Alandete, corresponsal de ABC en Washington. El ministro publicó un mensaje en su cuenta en X en el que insinuaba que el informador no es un patriota por haber preguntado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la contribución de España al presupuesto de la OTAN. En un comunicado, la APM recuerda al ministro que, aunque tiene derecho a expresar libremente sus opiniones, también tiene la obligación de respetar la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a formular las preguntas que consideren relevantes. La asociación subraya que este derecho, amparado por el artículo 20 de la Constitución, debe ser especialmente protegido por quienes ocupan cargos públicos. Además, advierte de que son los periodistas quienes deben fiscalizar la actuación del gobierno y de los poderes políticos y económicos, y no al contrario, como a su juicio ha ocurrido en este caso. Bueno, ya saben ustedes que David Alandete pues es el corresponsal del periódico ABC en Washington y es un corresponsal excelente. Es alguien con enorme conocimiento de cómo funcionan allí las cosas, con muy buena entrada en la administración americana y que además pues cumple con su trabajo de preguntar por aquello que considera que es noticioso. Por ejemplo, qué pasa con España y el tema del 5% de presupuesto en gasto militar. Y claro, pues David Alandete está consiguiendo de Donald Trump declaraciones enormemente jugosas, no solo sobre España, sino también sobre Venezuela y sobre otras cuestiones. Y eso les tiene encocorados a los ministros socialistas, porque al PSOE le gustaría que todos en España viviéramos en una burbuja, centrados exclusivamente en lo que pasa en nuestra piel de toro. Les gustaría que fuera así para que así sus cortinas de humo, sus chorradas, pues sirvieran para distraer a la opinión pública de lo importante. Pero claro, cada vez más gente en España es consciente de que España no es más que una casillita pequeñita en el tablero de ajedrez mundial y que lo que España hace tiene repercusión fuera y lo que pasa fuera tiene una repercusión dentro que ni te cuento. Por ejemplo, el futuro de España en estos momentos depende de si Trump echa a Maduro o no del poder en Venezuela, porque si le echa del poder en Venezuela, entonces automáticamente empieza a pender sobre toda esta panda de pendejos la espada de Damocles de la información sobre sobornos, comisiones, contratos que pueda haber firmado el gobierno de Venezuela con distintos intermediarios en España. Por ejemplo, si cae el régimen de Maduro, a lo mejor nos enteramos de cuál es el contenido de ese estupendo estudio económico sobre la moneda bolivariana elaborado por Monedero y por el cual le pagó el Banco del Alba $425.000, que no está mal para un estudio de alguien que no sabe de economía sobre el proceso de implantación de una moneda. Bueno, están de los nervios y entonces, como David Alandete consigue titulares, pues hombre, que demuestran que España en el mundo en estos momentos está en una posición precaria, pues se han dedicado a cargar este fin de semana contra él, no solo enviando a sus lamezuelas de cámara, tipo Ignasi Guardans y demás, y otros periodistas del País y de algún otro medio y artículos en el plural, todos cargando contra David Alandete, sino que incluso ha entrado Óscar Puente a descalificar a David Alandete. Y bueno, lo que pasa es que David Alandete, en fin,
les ha metido una somanta de palos en las réplicas a través de las redes sociales que me supongo que se habrán quedado temblando. Pero no es la única estupidez que ha hecho Óscar Puente este fin de semana en redes, sino que en un momento determinado, no me acuerdo respondiendo a quién, dice Óscar Puente: oye, Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, dile a este tío qué pasa con los pagos en efectivo en los ministerios. Y entonces Grok dice que los pagos en efectivo en los ministerios son legales, pero sujeto a que exista transparencia, a que exista una previa justificación, a que sean cosas excepcionales, con lo cual le dejó a la altura del betún a Óscar Puente. Y entonces va Óscar Puente y bloquea a Grok, a la inteligencia artificial de Twitter, con lo cual se convierte en el primer gobernante del mundo que bloquea a una inteligencia artificial. Esto es completamente demencial. El tuitero Pastrana, que es un tuitero graciosísimo, decía: ya sabíamos que Óscar Puente tenía problemas con la inteligencia natural. Dice, bueno, pues ahora también con la inteligencia artificial. Bueno, quien parece que ya está en otra pantalla, como se dice ahora, es Trump, que después de haber encarrilado el acuerdo de paz en Gaza, ahora veremos qué es lo que ha pasado este fin de semana, pues se ha dedicado en cuerpo y alma al asunto de Ucrania. Y por lo que parece, por las primeras informaciones que van saliendo, pues es muy posible que consiga un acuerdo de paz. Escuchen. El presidente ruso Vladimir Putin aprovechará su reunión con Donald Trump en Hungría para intentar convencerle de aumentar la presión sobre Ucrania. Su objetivo es presentar al gobierno ucraniano como el principal obstáculo para la paz rápida que el líder estadounidense desea alcanzar. Según The Washington Post, Moscú plantea poner fin a la guerra a cambio de la entrega total de Donetsk. El 30% del territorio todavía sigue controlado por Kiev y actúa como barrera frente al avance ruso. La cesión de esa zona dejaría a Ucrania expuesta a nuevas ofensivas, advierten fuentes estadounidenses. A cambio de Donetsk, el Kremlin habría insinuado que podría devolver partes de Jersón y Zaporilla, pese a que ambas regiones fueron anexionadas ilegalmente en 2022 y están reconocidas por Moscú como parte de la Federación Rusa. Aceptar esa devolución implicaría contradecir su propia legalidad. Si esa concesión se materializa, Rusia perdería el corredor terrestre que conecta con Crimea y su territorio continental, un coste estratégico difícil de asumir para Putin. Bueno, parece que el acuerdo de paz en Ucrania pues partirá, eso yo creo que ya es un hecho, de la actual línea de frente, y sobre esa línea de frente pues planteará tú devuelves a Ucrania tal territorio, Ucrania te devuelve o te reconoce tal otro territorio. Y parece que en estos momentos todo se reduce a tres cosas principales. Uno, concretar dónde quedaría esa línea divisoria entre las dos naciones, entre Ucrania y entre Rusia. Segundo, qué garantías tendría Ucrania, que ahí parece que Estados Unidos podría involucrarse algo más de lo que inicialmente se había dicho, pero está claro que Ucrania necesita garantías de que Putin no la va a volver a atacar. Y luego, finalmente, una tercera cosa que quizá es la más complicada, que es cómo materializar el acuerdo de tal forma que todos puedan cantar victoria. Putin pues no está dispuesto a conceder nada que pueda significar una merma en su autoridad, y por otro lado Zelensky no puede conceder nada que sea visto como una derrota, y es complicado cuadrar ambas posturas, pero hay que hacerlo porque si no, pues no habrá acuerdo de paz. Al final Estados Unidos tiene una herramienta de presión tanto hacia un lado como hacia el otro, que es la cuestión económica, es decir, Estados Unidos puede seguir la estrategia del palo y la zanahoria, tratando de atraerse con ventajas económicas tanto a Zelensky como a Putin si aceptan firmar la paz. Y por otro lado, de cara a Putin, que en estos momentos parece el menos proclive a firmar la paz, pues Estados Unidos tiene otra herramienta de presión que ya ha insinuado que está dispuesto a utilizarla,
que es aumentar la cooperación militar con Ucrania, un poco lanzando el mensaje de, pues Vladimir, si quieres continuar la guerra, pues entonces vas a tener que enfrentarte a armas más sofisticadas y de más largo alcance. Bueno, ya veremos a ver cómo acaba el tema. Mientras tanto, pues en Portugal, gracias al Vox portugués, que es quien presentó la propuesta y se ha sumado el PP portugués, pues se acaba de prohibir el burka en todos los espacios públicos. Escuchen. El Parlamento de Portugal ha aprobado en una primera votación la iniciativa del Partido Soberanista Chega que propone prohibir en espacios públicos las prendas que cubran el rostro, como el burka o el niqab islámico, alegando motivos de seguridad y defensa de los derechos de las mujeres. El texto aún deberá ser revisado y modificado antes de su votación final. La propuesta, impulsada por el líder de Chega, André Ventura, ha contado con el apoyo de los partidos de derecha, incluido el Partido Socialdemócrata del primer ministro Luis Montenegro, que ha precisado que la norma puede y debe ser perfeccionada. Por el contrario, las formaciones de izquierda votaron en contra y acusaron a la derecha de fomentar el odio hacia comunidades que deben ser respetadas, subrayando que el uso del burka es prácticamente inexistente en Portugal. El proyecto contempla multas de entre 200 y 4.000 euros para quienes incumplan la prohibición. Curiosa esa actitud de la izquierda, ¿verdad? ¿Les gusta que las mujeres vivan en cárceles de tela? ¿Cómo es posible que los partidos supuestamente feministas y defensores de las mujeres defiendan el uso de una prenda que convierte a la mujer pues en una cosa que se mueve por la ciudad bajo un trapo? No sé, ¿ustedes lo entienden? Sí, ¿no? En el fondo, de lo que se trata no es ni de derechos de las mujeres, ni de libertades. De lo que se trata es de la alianza terrible, la alianza declarada, la alianza obscena entre la izquierda occidental y el islamismo radical. Ambos comparten un enemigo, que es Occidente. Occidente con todas sus tradiciones, con su herencia judeo-cristiana, con su cultura de la tolerancia, la libertad, la democracia. Todo eso es odiado por la izquierda radical, que se ha comido a la izquierda tradicional, y por el islamismo radical, y ahora están unidos en todas las causas. El islamo-izquierdismo va a ser la tumba de la izquierda tradicional, porque ¿quién demonios puede votar a partidos que defienden que las mujeres vayan dentro de una cárcel de tela? No sé, me parece sorprendente, o no tanto. Bueno, pausa publicitaria y a las noticias de las 8.